lo que nos preocupaba en realidad eran dos cosas. Una es describir el 10% de más altos ingresos, dado que una buena parte de las encuestas de opinión, por ejemplo, tienden cuando describen distintos grupos de ingresos a segmentarlos, y una de las segmentaciones más comunes son los deciles. Pero por darles un ejemplo, para el caso chileno, el decil de más altos ingresos en Chile incluye a todas las personas que ganan más de más o menos 1,5 millones de pesos. O sea, incluyen a multimillonarios y personas que de repente les costaría, por ejemplo, comprar una hipoteca. Entonces queríamos abrir un poco esta caja negra por una parte, y por otra también la literatura muestra que este grupo, comparado con el resto de la población, tiene algunas diferencias sociológicas importantes, y en particular respecto al relación al estado de bienestar y a los impuestos, tienden a ser un poco más reacios a aquello, más reacios a que se suban los impuestos, por ejemplo, más reacios a mayor estado de bienestar, tienden a creer más en la tecnocracia, o sea, la tecnocracia y en la meritocracia, al mismo tiempo que tienden a ser más liberales en temas como el aborto, matrimonio igualitario, etcétera. Queríamos abrir un poco este grupo, tratar de entenderlo un poco más y entender sus ansiedades. Este trabajo se basa en entrevistas en Inglaterra en dos olas. Una que fue entre 2018 y 2019, en la época post-Brexit, en la que el conflicto estaba dado en el eje o Jeremy Corbyn o Boris Johnson en Inglaterra. Y otra a comienzos del 2022, después de la pandemia, y en la época en que estaba más o menos comenzando el conflicto en Ucrania. Yo diría que en términos cualitativos, dado que se basa en entrevistas y análisis de datos, en términos cualitativos, algo que nos llamó bastante la atención fue que, a pesar de que se corroboran algunas de las cosas que en la literatura aparecen, que por ejemplo lo que les acabo de mencionar, de todas maneras se muestran cada vez más ansiedades. En cierta medida se podría decir también que este grupo, particularmente, bueno, en el caso de Inglaterra, que es en el que nos concentramos, y especialmente después de Brexit, tienden a pensar cada vez más como la política como algo que los puede afectar en la vida cotidiana. Y nos interesaba entender aquello. Y por otra parte, esta relación extraña quizás con algunos valores de la política nos llamaba la atención eh, porque se veía, y uno lo ve también, por ejemplo, en investigaciones actuales de Piketty, por ejemplo, que parece tener una cierta eh, como diversidad interna que tiende también a estructurar los debates políticos de los distintos países. Pensamos también, y algo que nos llamó bastante la atención, pensando y reflexionando mientras estamos formulando y llevando a cabo la investigación, es que este grupo, especialmente en Inglaterra, pero quizás también en Chile, es al mismo tiempo ubicuo, en el sentido que aparece, por ejemplo, en los medios de comunicación, en el debate público, son los que están a cargo de las profesiones, etcétera, al mismo tiempo que es un poco invisible, porque es como el contexto tácito de, entre comillas, esto lo digo muy entre comillas, de la gente de bien que se puede sentar a conversar, digamos. En ese sentido son como la élite tácita de las instituciones que gobiernan la vida en común.